La base de datos usada para esta aplicación está formada por 4 tablas: áreas, seguridad, empleados y contrataciones. Estas tablas tienen la particularidad que cada uno de sus identificadores tiene el constraint de tipo identity, inicio de 1, incrementos de 1. Asimismo, también se puede observar en el video los tipos de datos y los índices únicos que han sido creados para cada una de las tablas. Allí está el índice único para la tabla de seguridad, que corresponde al nombre de usuario. Para la tabla de empleados también se puede observar sus tipos de datos y 2 índices únicos que han sido creados. Para el DNI y también para las 2 columnas que corresponden a los apellidos y a los nombres. En la tabla de contrataciones también se puede observar sus tipos de datos. En la columna activo se ha definido con un valor por defecto con el valor de 0. Para la tabla empleados, en la columna foto se le ha colocado el valor por default de silueta.jpg. Y se le ha añadido también algunos datos de ejemplo. Para la tabla áreas se han definido 3 registros. A la tabla de empleados la tabla seguridad, ahí muestran los nombres de usuario, password y sus niveles de acuerdo al área de trabajo. Y en la tabla de contrataciones se muestran los empleados, el área en que trabajan, la fecha de ingreso, fecha de cese, un sueldo asignado que puede ser igual o diferente de acuerdo al sueldo base en la tabla áreas, y una columna activo donde vemos que hay un registro que tiene valor de 1, indicando de que ese empleado ya ha culminado ese contrato que estaba allí indicado. Ahí está el nombre de la base de datos y ahora iniciamos con la creación de nuestra aplicación. Comenzamos creando un nuevo proyecto de Visual Studio en Visual C Sharp, una solución en blanco, al cual le vamos a colocar un nombre. Ahora vamos a agregar un nuevo proyecto a esta solución. El primer proyecto va a ser una aplicación de Windows Phone que le vamos a colocar el nombre de capa cliente. Luego vamos a agregar otros 3 proyectos de tipo biblioteca de clases de NetFramework.
Uno va a ser la capa modelo, que va a ser lo que era nuestra capa de datos. Nuestra capa entidades o capa de transporte. Y por último nuestra capa lógica o capa de negocios. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestra solución, podemos proceder a crear nuestro modelo de datos Adonet Entity Data Model y le vamos a colocar un nombre. Elegimos el tipo y vamos a crear nuestra cadena de conexión que va a estar apuntando hacia nuestra base de datos de trabajo. Incluimos los datos de la conexión o confidenciales, los anexamos a la cadena de conexión. Elegimos la versión del Entity Framework, la más reciente, y vamos a indicar las tablas con las que vamos a trabajar, que en este caso van a ser las 4 tablas. Bien, aquí ya tenemos nuestro modelo elaborado. Observamos en la capa modelo las clases que se han generado de cada una de las tablas de la base de datos. Inmediatamente es este archivito que estamos seleccionando que lo vamos a excluir del proyecto. Ubicamos la capa modelo en el explorador de archivos de tal manera que sea este archivo seleccionado que hemos excluido el que lo vamos a mover hacia la capa entidades. De esa manera las entidades se generarán en esta capa considerándose la capa de transporte. Mostramos todos los archivos para que se observe y lo incluimos en el proyecto. Ojo con esta nota. Se observó allí que se ha cambiado una ruta en la parte que corresponde al strict input file. Eso también hay que cambiarlo. Y también este archivito seleccionado le vamos a cambiar el espacio de nombre que se encuentra en la capa modelo por capa entidad. Una vez que se haya actualizado los cambios, vamos a poder observar en la capa entidades que ahora ya se van a haber generado las capas. Procedemos a la creación de las referencias. La capa modelo la referenciamos a la capa entidades. La capa lógica igualmente la vamos a referenciar
hacia la capa entidades y hacia la capa modelo. También vamos a hacer clic en examinar para poder referenciarlo hacia dentro de la carpeta de nuestro proyecto, hacia una carpeta package que también se ha generado en esta ubicación, y vamos a seleccionar estos dos archivos. En la capa cliente también agregamos la referencia hacia la capa entidades y hacia la capa lógica, y también obviamente a estos archivos que también se habían seleccionado anteriormente. Compilamos la solución para poder actualizar toda la generación de archivos. Cambiamos el nombre en la capa lógica por BS Arias, aquí es donde vamos a colocar todos nuestros métodos lógicos. Colocamos los using hacia la capa entidades y hacia la capa modelo, y aquí es donde vamos a crear los métodos dentro de la clase pública BS Arias, que van a realizar toda la funcionalidad con el trabajo de mantenimiento de la tabla Arias. El método listado, que retornará una colección de tipo list de objetos de clase área. El método agregar, el método actualizar, el método eliminar, y el método buscar por ID. En este caso este retornará un objeto encapsulado de la clase área. Ahora nos dirigimos hacia nuestra capa cliente. Le definimos un nombre al formulario. Le damos un diseño propio para el mantenimiento de la tabla áreas. En este Data Grid View vamos a agregar 3 columnas. Una con el encabezado del nombre del área, una segunda columna para el sueldo base, una tercera columna que va a ser, bueno, el encabezado no me interesa tanto, pero la propiedad visible la vamos a colocar con falso. Es aquí donde va a estar el identificador del área que después vaya a ser seleccionada al momento de elegir una fila. Editamos los datos de cada una de las columnas, por ejemplo el ancho para el nombre del área, para el sueldo base lo dejamos con el ancho de 100, y vamos a cambiar un formato para que se muestren las monedas en valores decimales de 2 posiciones. Iniciamos con los using en la parte superior para la capa entidades y para la capa lógica. Ya no hay referencias directas hacia la capa modelo o hacia la capa datos, y vamos a definir aquí un método donde vamos a colocar la llamada o la invocación al método de listado
de las áreas para que se pueda mostrar en el Data Grid View. Lo invocamos desde el load del formulario. Asimismo también modificamos los valores de los botones, del botón visible, el botón que se va a encargar después de actualizar y registrar los datos, y el grupo que aparece en la parte superior igualmente va a estar deshabilitado. Vamos a añadir otro método para la limpieza de esos controles que se encuentran dentro de ese grupo en la parte superior. En primera instancia, al momento de ejecutar la aplicación, vamos a observar que ya se muestran los datos tal como se desea. Para la modificación del estado de los botones nuevo, editar y eliminar, vamos a también a crear este otro método llamado habilita botones y deshabilita grupo. Nos va a ayudar bastante este pequeño método para no tener que estar escribiendo código redundante a cada momento. En el botón cancelar desde allí vamos a hacer de que los elementos del formulario vuelvan a su estado original. Se van a limpiar los controles también del grupo. En el botón nuevo podemos ir agregando algunas instrucciones que también permitan trabajar con los controles. Más que todo es diseño. Con el botón modificar también de manera similar. Por lo pronto estamos colocando solamente diseño nada más. Bien, acá colocamos otro método que se va a encargar de ubicar de acuerdo al identificador que se encuentra en la columna oculta del Data Grid View. Este método lo vamos a llamar acá al momento de que hagamos clic sobre el botón actualizar o modificar, perdón. Ahí está, tiene una mejor presentación ya la aplicación. Vamos a darle la funcionalidad al botón eliminar. Para ello antes creamos un método donde esté la invocación al método eliminar que se encuentra en la clase, con unos mensajes también de confirmación de proceso satisfactorio o de error si en todo caso sucediera.
y desde el botón eliminar capturamos el identificador que se encuentra en la columna oculta para enviarlo justamente a ese método. Le hemos añadido también un mensaje de confirmación para que se vea mejor. Estamos colocando también el método que va a permitir registrar un nuevo dato a la tabla. Y otro método también que es el último, que estaría permitiendo la actualización de los datos cambiados en el registro seleccionado, ya que estas dos funciones van a ser realizadas por este botón en blanco. Desde allí hacemos la invocación respectiva llamando al objeto encapsulado y a la clase lógica, bien, de acuerdo al texto que contenga el botón. Una ejecución final ya de la aplicación para ver su funcionamiento completo. Estamos agregando un dato, se registra, lo modificamos, lo eliminamos, sale el mensaje de confirmación. Si le damos clic a no, no sucede nada. Si le damos clic así, se elimina. Bien, y con eso estaríamos concluyendo este aplicativo.